Oye, ¿cómo se dio eso? No me acuerdo. No, me quedó de risa, ¿no? Hizo todo el trabajo, creo. Para mí. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy corresponde desarrollar corresponde básicamente a genitales internos masculinos, ya siguiendo con el programa. Bien, ya se conversó acerca de los genitales externos masculinos y el día de hoy van a observar en su práctica estructuras relacionadas a los genitales masculinos, pero en su parte interna. Nosotros habíamos indicado que el aparato reproductor masculino básicamente está constituido por un conjunto de órganos, ¿verdad? De estos, los que corresponden, ¿no?, a los genitales externos, ¿no?, son el testículo, el escroto y el órgano copulador perineofálico. Sin embargo, el día de hoy vamos a desarrollar lo correspondiente a este conjunto de órganos, ¿no?, que se encuentran dentro de las estructuras, dentro de la pelvis masculina, ¿no? A ver, aquí vamos a encontrar nosotros, vamos a encontrar exclusivamente al sistema de conductos, ¿ya? Al sistema de conductos. Muy bien, vamos a encontrar el sistema de conductos y a las glándulas accesorias, ¿no? Por lo tanto, las glándulas accesorias y el sistema de conductos representan los genitales internos masculinos. Muy bien. Entonces, recordemos por lo tanto que el aparato reproductor masculino contiene los siguientes órganos, ¿no? En primer lugar, testículos. Sistema de conductos, ¿ya? Recuerden que los sistemas de conductos se inician en los testículos y concluyen en la uretra prostática. Muy bien. Ese sistema de conductos, ¿ya?, que corresponden a las vías espermáticas, son los responsables de conducir el líquido seminal conjuntamente con los espermatozoides al exterior, ¿verdad? Por eso se llaman sistema de conductos o vías espermáticas. Y en tercer lugar tenemos a las glándulas sexuales accesorias. Estas glándulas accesorias sexuales están representadas por las vesículas seminales, están representadas por la próstata y están representadas por las glándulas bulbouretrales. Muy bien, entonces este sería el tercer elemento, y el cuarto elemento vendría a ser el órgano copulador o pene. El día de hoy, como ya les dije, vamos a incidir básicamente en los sistemas de conductos y en las glándulas accesorias. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema de conductos o de las vías espermáticas, nos estamos refiriendo en primer lugar al epidídimo. Y acá vamos a encontrar pues al epidídimo. Recuerden ustedes que el epidídimo no es otra cosa que la confluencia de estos conductivos eferentes. Los conductivos eferentes ingresan al epidídimo. ¿Qué es todo esto? Estos conductivos eferentes, por lo tanto, se van a contornearse, ¿ya? Se van a contornearse dentro de la cabeza, van a formar la cabeza del epidídimo. Por lo tanto, la cabeza del epidídimo está formado por estos conductivos eferentes. Muy bien. Es en estos conductivos eferentes donde los espermatozoides van a almacenarse temporalmente y van a madurar
Por lo tanto, van a ser viables, ¿sí? Van a tener esa capacidad de fecundar al óvulo. Sin embargo, recordemos nosotros que estos conductivos eferentes van a confluenciar en un solo conducto, mucho más grueso. ¿Cómo se llama ese conductivo más grueso? Muy bien, el conducto epididymario. Este conducto epididymario, que es uno solo, está conformando el cuerpo del epidídimo. Por lo tanto, esto es conducto epididymario y forma el cuerpo del epidídimo y forma también la cola del epidídimo. Muy bien. La cola del epidídimo llega hacia el polo inferior de los testículos, los cuales pasan lateral a estos y ascienden para conformar al conducto deferente, ¿no? Ahora ya no se llama cola del epidídimo, sino se llama conducto deferente. Muy bien, entonces recordemos nosotros, por lo tanto, el conducto deferente ya viene a ser la segunda porción de estas vías espermáticas. Muy bien, entonces tenemos ahí el conducto deferente. El conducto deferente es un conducto muscular. Acá vemos el conducto deferente, observen en esta imagen el conducto deferente. Es un componente más del cordón espermático. Recuerden ustedes, el cordón espermático contiene múltiples estructuras, sobre todo estructuras vasculonerviosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este caso, a los vasos sanguíneos y nervios, y además tenemos pues al conducto deferente, que es contenido de este cordón espermático. Por lo tanto, es un conducto muscular. Recuerden que el conducto deferente, estoy hablando de este conductito, su pared básicamente está formado por musculatura, ¿ya? Ese conducto deferente va a conectar, ¿qué cosa va a conectar? El epidídimo, por donde ella está saliendo, va a conectar el epidídimo con el conducto eyaculador que se encuentra detrás de la vejiga, como ahora lo vamos a ver. Muy bien, conecta epidídimo y conducto eyaculador. Y es un componente, efectivamente, del cordón espermático, ¿verdad? Ahora, nosotros acá podemos observar el epidídimo. Muy bien, este viene a ser el epidídimo, ¿ya? El epidídimo en este caso, en el polo superior, el cual pues genera, ¿no?, al conducto deferente. El conducto deferente es un componente del cordón espermático, ¿ya? Del cordón espermático. Ese cordón espermático, ¿por dónde ingresa? Por el anillo inguinal, ¿no? Por el anillo inguinal. Por lo tanto, por el anillo inguinal está atravesando, ¿sí? Por ese anillo inguinal está atravesando el cordón espermático con todas estas estructuras, ¿no? ¿Cuáles son esas estructuras? El conducto deferente, que es lo que estamos estudiando, son nervios autónomos, la arteria testicular, no te olvides, ¿ya? Vasos linfáticos, el plexo venoso pampiniforme, ¿no? Entre otras estructuras. Muy bien, entonces ahí tenemos epidídimo, cordón espermático y el canal inguinal, ¿no? El conducto inguinal. Muy bien. Estamos viendo entonces cómo este conducto deferente, en este corte sagital, estamos viendo cómo este conducto deferente, ¿no?, asciende, ¿verdad? Y pasa por delante de la sínfisis púbica para poder, en este caso, por el canal inguinal, ¿no?, para poder desplazarse lateralmente a la fosa pélvica. Muy bien. Por lo tanto, va a desplazarse en la parte superior hacia la parte posterior de la vejiga. Muy bien, hacia la parte posterior de la vejiga. Va a cruzar algunas estructuras importantes, como lo vamos a ver, ¿no? Observen la trayectoria de este conducto deferente. Muy bien, de anterior hacia posterior. Muy bien, de anterior hacia posterior, atravesando obviamente el canal inguinal. Bien, entonces, el conducto deferente, como lo vemos acá, este conducto deferente, ahí está, que se encuentra dentro del cordón espermático, muy bien, va a pasar el anillo inguinal superficial, atraviesa el anillo inguinal superficial, bien,
atraviesa todo el canal inguinal, todo el conducto inguinal y luego emerge a nivel del anillo inguinal profundo. Este es un anillo inguinal profundo, es decir, es pues un conjunto de fibras, ¿sí?, que van a determinar la parte profunda de este canal inguinal. Emerge de ella el conducto deferente y va a cruzar por encima de la arteria epigástrica inferior, ¿no? En este caso cruza superiormente a la arteria epigástrica inferior, que es rama de la arteria ilíaca, pero también va a cruzar a la vena ilíaca, en este caso a las venas ilíacas externas. Y luego de lateral hacia medial se dirige a la cara posterior de la vejiga. En la cara posterior de la vejiga vamos a observar en esta vista, ¿no?, va a ingresar a la pelvis justamente y va a posicionarse en esta cara posterior de la vejiga. Acá vemos nosotros en esta vista posterior cómo es el conducto deferente, en este caso, ¿sí?, cruza esta estructura conocida como uréter, cruza el uréter, muy bien, para de superior a inferior y de lateral a medial dirigirse pues en este caso a la base de la vejiga urinaria. Cuando este cruza el uréter va a dilatarse y va a formar la ampolla del conducto deferente. Observen cómo la ampolla del conducto deferente, ¿sí?, finalmente se va a fusionar con el conducto de la vesícula seminal. Por lo tanto, acá nosotros tenemos a la vesícula seminal. Esta vesícula seminal, ¿sí?, que viene a ser, ¿no?, una glándula anexa, ¿no?, la primera glándula anexa. Entonces, vemos cómo el conducto deferente, por lo tanto, fusiona su conducto con el conducto de la vesícula seminal. ¿Para formar qué cosa? El conducto eyaculador. El conducto eyaculador se forma, por lo tanto, al inicio de su ingreso al parénquima o a la pared de la próstata. Por lo tanto, el conducto eyaculador que ya se formó por el conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal, ese conducto eyaculador va a atravesar todo el parénquima de la próstata, ¿ya? Este conducto eyaculador finalmente, ¿dónde va a liberar el líquido seminal? En la uretra prostática. En la uretra prostática. Muy bien, en la uretra prostática. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros, obviamente, uretra prostática, ¿ya? Y luego este líquido seminal atraviesa la uretra membranosa y luego la uretra esponjosa y peniana, ¿no? Y ahí terminan las vías espermáticas, ¿no? Por lo tanto, el conducto deferente en la pelvis cruza el uréter y entre el uréter y la vesícula seminal se dilata para formar pues la ampolla, ¿no?, la ampolla. Recuerden que el conducto deferente está vascularizado por la arteria deferencial, que es rama de la arteria umbilical o también rama de la vesical inferior, ¿ya?, o rama de la vesical inferior. ¿Quién está inervando el conducto deferente? Está inervando el plexo hipogástrico inferior. O sea, las fibras que proceden del plexo hipogástrico inferior ya van a inervar al conducto deferente. Recuerden que estos nacen en los segmentos medulares T10 a T12, trayendo fibras simpáticas. Bien, trayendo fibras simpáticas. Sin embargo, también está, en este caso, transportándose fibras parasimpáticas a través de los nervios esplácnicos. Por lo tanto, los nervios esplácnicos, ya, que recogen fibras del segmento S2 y S4, conducen fibras parasimpáticas, mientras que el tronco, el plexo hipogástrico inferior, conduce pues fibras simpáticas. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen las fibras parasimpáticas en el conducto deferente? ¿Alguien me podría decir qué es lo que hacen las fibras simpáticas, en el conducto deferente? ¿Qué función tendrán las fibras simpáticas en el conducto deferente? Relajación de las fibras. Relajación
o contracción? La simpática, ¿qué es lo que hace? Contrae rítmicamente. ¿Para qué? Para que pueda evacuar el líquido seminal, para que pueda evacuarse el líquido seminal. Por lo tanto, las fibras parasimpáticas hacen lo contrario, relajan las fibras, ¿ya? Las fibras parasimpáticas tienen que ver básicamente con la secreción glandular. Muy bien. Ahora, recordemos que por el conducto deferente están ya, en este caso, están discurriendo los espermatozoides, pero en un líquido seminal, pero el líquido seminal recién se produce a partir de la vesícula seminal en su alta proporción. Por lo tanto, este otro líquido, ¿dónde se está produciéndose? En el cual están los espermatozoides. ¿De dónde nacen esos líquidos? Nacen desde los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, que contienen pues células de Sertoli, van produciendo las primeras secreciones seminales, ¿ya? El líquido, en este caso, se produce, ¿no?, en los túbulos seminíferos, sin embargo también en todas las vías espermáticas, pero en menor proporción. Muy bien. Sin embargo, el volumen máximo lo aportan las glándulas accesorias a este aparato reproductor, ¿no? Muy bien. Entonces, justamente estamos observando también el conducto eyaculador. Primero vamos a ver el conducto eyaculador. Entonces, acá tenemos la ampolla del conducto deferente. Esta ampolla se une justamente con el conducto secretor de la vesícula seminal para formar, ¿qué cosa? Un solo conducto. ¿Cómo se llama? Ese es el inicio del conducto eyaculador, el cual atraviesa el parénquima de la próstata. Ahí está, vendría a ser esto. Muy bien. Por lo tanto, diremos pues que el conducto deferente y el conducto seminal se unen para formar el conducto eyaculador. ¿Cuánto mide el conducto eyaculador? Dentro del parénquima de la próstata, 1 a 2 centímetros. ¿Cuál es su recorrido? Atraviesan la pared de la próstata. ¿Y dónde desembocan? ¿En qué parte de la próstata desembocan? En el verum montanum. En el verum montanum. Ahora en el colículo, ¿no? El famoso colículo o verum montanum. ¿El verum montanum dónde se encuentra? En la uretra prostática. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? ¿Por quién está irrigado en este caso el conducto eyaculador? ¿Quién irriga el conducto eyaculador? La arteria deferencial, rama de la vesical superior, ¿ya? ¿Y por quién está inervado ese conducto eyaculador? Por el plexo hipogástrico inferior también, pero que proviene de los segmentos L1 y L3, el cual conduce fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Recuerden que las simpáticas están asociadas a la contracción y las parasimpáticas a la relajación. Muy bien. Entonces, vemos nosotros ahora sí vamos a pasar a estudiar, ¿no?, las glándulas accesorias. Estas glándulas accesorias son 3. ¿Cuáles son esas glándulas accesorias? Las vesículas seminales, que son pares, la próstata, que es impar, y la glándula del Cowper o bulbo uretral, que es también par. De estas 3, ¿quién produce el mayor porcentaje de líquido seminal? Las glándulas seminales, 65% en promedio, más o menos. Muy bien, esta produce, por ejemplo, fructuosa, el combustible universal de los espermatozoides para producir energía. Por lo tanto, la glándula seminal se encuentra ubicada detrás de la pared posterior, no de la vejiga, en la pared posterior, pero en la base, ¿ya? Basalmente en el cuello, anexa al cuello de la vejiga urinaria. Esta es una vista posterior. Acá, ¿qué cosa estamos viendo? Estamos viendo el conducto deferente. ¿Pero qué parte del conducto deferente? Viene a ser la ampolla del conducto deferente. Y esto viene a ser justamente la vesícula seminal. La vesícula seminal. Muy bien, entonces la vesícula seminal está a lateral de la ampolla del conducto deferente. Y observen cómo se fusionan, recién sus conductos se fusionan al inicio de atravesar la pared de la próstata, ¿no? De la próstata. Por lo tanto,
La vesícula seminal se encuentra detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. El recto está acá adelante. Delante del recto encontramos a la vesícula seminal, ¿ya? Y lateral a los conductos deferentes. Este es el conducto deferente, la ampolla del conducto deferente está lateral, está hacia lateral, ¿sí? Irrigación. ¿Por quién está irrigado el conducto deferente, mis queridos muchachos? Perdón, la vesícula seminal, disculpen. ¿Por quién está irrigado la vesícula seminal? Por la arteria vesical inferior, ¿ya? Y la arteria rectal media. La arteria vesical inferior es rama ¿de quién? La arteria vesical inferior y la arteria rectal media es rama ¿de quién? De lineal interna. ¿Del tronco anterior o del tronco posterior? Del tronco anterior. El tronco anterior. Entonces, ahí tenemos nosotros a la vesícula seminal, que tiene un promedio de 6 centímetros de longitud. Muy bien, es una glándula mixta, lobulada, ¿ya? Y que básicamente recibe inervación del plexo hipogástrico inferior. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros a la otra glándula que se llama pues próstata. Acá tenemos la vesícula seminal, tenemos la ampolla del conducto deferente, unen en este caso sus conductos para formar el conducto eyaculador, el cual atraviesa, ¿no?, el parénquima prostático, y esto viene a ser la próstata. Por lo tanto, el conducto eyaculador atraviesa pues todo el parénquima prostático para finalmente, ¿no?, evacuar, ¿no?, en el seno prostático, evacuar en la uretra prostática, que lo vamos a ver. Ahora, la próstata, profesor, esto es posterior y esto es anterior. Recuerde que la próstata se ubica en la pelvis menor, inferior a la vejiga, está inferior a la vejiga, es decir, inferior al cuello de la vejiga, muy bien, y posterior a la sínfisis del pubis, ¿no? Posterior a la sínfisis del púbicas y anterior al recto. Esa viene a ser la ubicación topográfica. Contenida, en este caso, recuerde que la próstata está cubierta por lo que se conoce como una fascia, ya, de tejido fibroso, que es la fascia prostática. Esa fascia prostática, cuando crece la próstata, limita su crecimiento y genera pues un poco de molestia cuando hay una hipertrofia prostática natural, fisiológica. La forma, ¿qué forma tiene? Forma pues de un cono invertido, de base superior y vértice inferior. Muy bien, una base y un vértice. ¿Cuáles son las dimensiones de la próstata? Más o menos 4 centímetros de diámetro en sus 3 longitudes, en promedio, 4 centímetros. Muy bien, pero recuerden que la próstata va cambiando de tamaño. En el adolescente va creciendo hasta aproximadamente, en este caso, los 32 años. Después de los 32 años se paraliza hasta los 45 años, se queda estático, y a partir de los 45 años empieza nuevamente a crecer. Y a eso se llama hipertrofia prostática. Quiere decir que todos los varones, la próstata va a crecer, quieras o no, a partir de los 45 años. Y eso se llama hipertrofia prostática. Dependiendo en este caso de los estilos de vida y de ciertos factores internos y externos, obviamente la próstata puede generar algunas anomalías. Bien, entonces tenemos nosotros lo que corresponde básicamente a el peso de la próstata, de 20 gramos en promedio. Una próstata en un adulto pesa más o menos 20 gramos y presenta diversas glándulas. La próstata presenta glándulas exocrinas que se van a distribuir en ciertas zonas de la próstata. Por ejemplo, acá tenemos nosotros la próstata, esto es anterior y eso es posterior. Por lo tanto, tenemos esta zona, la zona anterior es no glandular. Quiere decir que en esta zona anterior de la próstata no abundan las glándulas prostáticas. Cada glándula prostática libera su contenido independientemente con su conducto excretor. O sea, no es que se unen las glándulas prostáticas en un solo conducto y lo liberan. No, no es así. Cada glándula libera, ¿no?, a través de su conducto excretor hacia la uretra prostática. Se cree que la uretra, ¿no?, cuando nace de la vejiga, en el varón, esa uretra
¿ya? Ensancha su parénquima y va a formar la próstata. Por lo tanto, la próstata en realidad, ¿qué cosa es? La próstata no es otra cosa, jóvenes, que el ensanchamiento del parénquima de la uretra en el varón. ¿Ya? O sea, todo lo que corresponde a la próstata, porque embriológicamente ya se desarrolla así, de esa manera. Nace como uretra, pero la uretra se ensancha y forma esta glándula conocida como próstata. Muy bien. La próstata retribuye un 30% del líquido seminal, ¿no? Entre ellas contiene muchas sustancias, ¿no? Como el ácido cítrico, por ejemplo, prostaglandinas, por ejemplo, los cuales tienen efectos benéficos a los espermatozoides cuando estos, ¿no? Llegan pues básicamente hacia el canal vaginal para la fecundación. Entonces estamos hablando de la pared anterior aglandular principalmente, pero tenemos también la zona periférica. La zona periférica, observen acá, en la zona posterior, esta zona periférica ya es ya glandular, zona periférica. Tenemos la zona transicional. La zona transicional envuelve a la uretra prostática, ¿no? Esta es la zona transicional. Muy bien. Y tenemos la zona central. Estas tres zonas mencionadas antes contienen glándulas prostáticas, tanto la zona transicional como la zona periférica como la zona central. Muy bien. Entonces, cuando se inflama tu próstata, en este caso varoncito, ya se puede prevenir dicha inflamación a través de una evaluación clínica que se sigue utilizando en la actualidad porque es una evaluación más fiable, ¿ya? Más allá pues de los exámenes complementarios como la prueba de PSA. Y en este caso la prueba clínica involucra básicamente la palpación de la próstata por el recto del varón. Por lo tanto, la pregunta vendría a ser: ¿qué parte de la próstata se palpa en tacto rectal? ¿Y cómo se llama esa región? La zona periférica posterior, la parte periférica posterior. Muy bien. Entonces, estamos observando nosotros, ¿sí?, las 30 a 40 glándulas que se distribuyen en la zona transicional, zona central y zona periférica posterior. La próstata y sus relaciones. ¿Con quién se relaciona la próstata? Se relaciona pues con el cuello de la vejiga urinaria, con el diafragma urogenital, recordemos nosotros el diafragma urogenital, y los músculos del perineo, ¿no?, que se encuentran en la base. La sínfisis del pubis hacia anterior, el recto hacia posterior, ¿ya? Recuerde que las fascias de los músculos elevadores del ano también están en relación con la fascia de los músculos elevadores del ano, ¿no? Esas sirven de sostén, sobre todo pues a la próstata. Acá vemos la próstata, en el cual vamos a observar algunas estructuras importantes. En este corte horizontal vamos a observar estas estructuras. Porciones. La uretra prostática, en este caso, tiene porciones, ¿no? ¿Cuáles son esas porciones? La primera, en este caso, se denomina la porción preprostática. Esa porción preprostática mide 1 centímetro. Y esa porción preprostática, básicamente, muchachos, atraviesa la pared de la próstata. Uretra preprostática, mide 1 centímetro. Y luego viene la uretra prostática propiamente dicha. Esa uretra prostática mide 3 a 4 centímetros. Muy bien, y luego tenemos la uretra, en este caso, la uretra membranosa, ¿no?, que atraviesa el músculo esfínter externo de la uretra, ¿no? Pero bueno, me quiero yo básicamente enfocar acá en la porción preprostática y en la porción membranosa, esponjosa, en la porción prostática. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar
una cresta. Todo esto es una elevación. ¿Cómo se llama esa elevación? La cresta uretral. Esa es la cresta uretral. Sin embargo, una parte de la cresta uretral, la parte central de la cresta uretral, crece, se hincha, se inflama, ¿no? Y esta zona inflamada, esta zona hinchada, recibe el nombre de folículo seminal o verum montanum. Muy bien, verum montanum o folículo seminal. Este es el verum montanum. El verum montanum es una estructura anatómica muy importante que el especialista debe tomar en cuenta al momento de las resecciones prostáticas. Quiere decir que cuando una sección de la próstata va a ser retirada quirúrgicamente por diferentes patologías, lo primero que debe hacer es observarse el verum montanum. ¿Para qué? Para poder limitar la resección de dicho órgano y evitar que lesiones, por ejemplo, el esfínter externo de la uretra, el cual es responsable de controlar la micción voluntaria. Entonces, esto es importante, verum montanum. Recuerden que el verum montanum, por lo tanto, contiene, mejor dicho, a un saco ciego. ¿Cómo se llama ese saco ciego? El utrículo prostático. El utrículo prostático es un rezago embrionario, es un rezago del conducto de Müller. Ese utrículo prostático es un saco ciego que vendría a ser en el varón, en nosotros los varones, vendría a ser nuestro útero y nuestra vagina. Es un rezago del canal urinario. Muy bien, pero también tenemos a las aberturas de los conductos eyaculadores. Estas aberturas de los conductos eyaculadores están hacia anterior, por lo tanto, acá generalmente son dos, generalmente digo, porque no necesariamente por ahí emerge ya el líquido seminal de estos conductos eyaculadores. Por lo tanto, van a pues liberarse a nivel del verum montanum en su parte anterior. Sin embargo, a los lados de la cresta encontramos un espacio profundo. ¿Cómo se llama esos espacios profundos? Se llama seno prostáticos. A nivel de los senos, ¿qué significa seno? Seno significa cavidad. Entonces, en estas cavidades prostáticas, ya laterales las dos, ahí encontramos las aberturas de los conductos, ¿no?, de las glándulas prostáticas. Por lo tanto, estos agujeritos semejantes a unas cribas no son otra cosa que las aberturas de los conductos, ¿no?, de los elementos glandulares de la próstata. Muy bien, entonces estamos viendo cómo esos se van liberando. Muy bien, acá tenemos una próstata en corte sagital. La irrigación será a través de ¿quién? De la arteria pudenda interna, principalmente, de la vesical inferior y de la rectal media. Muy bien, inervación, esta se da a través del plexo hipogástrico inferior, que conduce fibras simpáticas, y los nervios esplácnicos pélvicos, que conducen fibras parasimpáticas. Pero también recuerden que en este caso dichos plexos ya contienen, y los nervios esplácnicos contienen la inervación sensitiva, ¿ya? Inervación sensitiva. Por lo tanto, vas a sentir dolor en la próstata. Sensibilidad. Muy bien, ahí vemos la próstata en un corte horizontal, ¿no? Este es un corte coronal. Vemos nosotros el colículo seminal o el verum montanum. Uretra. Las glándulas bulboretrales. Las glándulas bulboretrales jóvenes ya son un par de glándulas ubicadas en el espacio perineal profundo. Este es el espacio perineal profundo, rodeado por la membrana perineal. Muy bien. Ahí se encuentran, en ese compartimento perineal profundo, se encuentran estas glándulas bulboretrales que eliminan una sustancia transparente, mucosa, cuya finalidad básica es de lubricar la uretra esponjosa, de neutralizar la acidez de la uretra esponjosa, ¿no?, que tiene un pH ácido por la orina. Entonces, estas glándulas bulboretrales
básicamente tienen un tamaño de 5 milímetros. 5 milímetros, son pequeñitas como unas almendras, cuya trayectoria se da a través del conducto, de su conducto excretor. Su conducto excretor va a perforar la base del pene. En este caso, atraviesa la membrana perineal, en primer lugar, ¿no? Y luego ingresa al bulbo del pene, a la raíz del pene, al bulbo del pene, y luego pues va a desembocar a nivel, ¿no?, de la primera curvatura de la uretra, ¿no? En este caso de la uretra esponjosa. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver que esta está irrigada por las arterias ureterales y ureterales de la pudenda interna, arterias ureterales, ¿ya?, de la pudenda interna principalmente. Su inervación se da por el plexo hipogástrico inferior, el cual conduce las fibras simpáticas y parasimpáticas. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros lo que corresponde a su inervación. Recuerden, chicos, recuerden que en este caso las glándulas bulbouretrales ya no contienen células sexuales, no contienen espermatozoides, ¿ya?, a diferencia de las secreciones prostáticas y del líquido seminal. El día de hoy vamos a llamar lista porque me parece que algunos de ustedes han faltado. Entonces, lo que voy a hacer